escándalo de las licencias, ya sea en hidrocarburos o en los parques eólicos, muchas personas vinculadas al Partido Socialista se hayan forrado. Presuntamente recibió hasta 5,2 millones de euros de una red empresarial tejida para beneficiarse de una serie de licencias y concesiones administrativas para la explotación de parques eólicos. El alto cargo de Rivera lo que hizo fue tejer un entramado societario a nombre de su esposa, familiar, que tenía un estudio de interiorismo que supuestamente se dedicaba a hacer reformas y que en realidad se dedicaba a blanquear las comisiones ilegales, el dinero negro. Forestalia dio un pelotazo de 500 millones gracias a una insólita autorización del gobierno. He sido conocedora de esta supuesta trama a través de los periódicos, de las noticias. Bienvenidos a Libertad 17. Mi nombre es Sergio Bravezo y hoy vamos a analizar los asuntos más relevantes del día en la República Socialista Sanchista. El caso Forestalia es el peor caso de presunta corrupción para el gobierno de Pedro Sánchez y para todo el Partido Socialista. Todos hemos escuchado el caso Air Europa, el caso Ábalos, Koldo y Cerdán, el caso Plus Ultra de Zapatero, el caso Leire, el caso Víctor Ángel Torres o el caso Begoña Gómez. Sin embargo, el caso Forestalia es el que más noticias tenemos últimamente, pero el que menos se habla, a pesar de que es el peor caso de presunta corrupción que tiene el Partido Socialista encima de la mesa. Pilar Alegría se enfrenta a su primera crisis como líder del PSOE de Aragón por el caso Forestalia. Y eso es debido a que los demás casos de presunta corrupción que tiene Pedro Sánchez llamando a la puerta de la Moncloa pueden parecer mucho más graves y pueden potencialmente hacerle más daño a Pedro Sánchez. El caso Forestalia es el que menos controla Pedro Sánchez y todo el Partido Socialista. Sánchez intenta encapsular cada uno de los casos de corrupción que le acorralan. De hecho, llamamos caso Ábalos, caso Koldo o caso Cerdán, o incluso caso Begoña Gómez. Esto permite a Pedro Sánchez en el imaginario de la sociedad que estos son casos concretos, casos particulares de gente que tiene malos comportamientos y que al fin y al cabo traicionan la confianza de un buen hombre como Pedro Sánchez. Sin embargo, en el caso Forestalia está implicada demasiada gente, incluidos miembros del Partido Socialista en diferentes administraciones, desde la administración local, regional, hasta la Moncloa. Todo ello presuntamente. Pero menuda presunción, ¿eh? Pero para entender todo esto de mejor forma, primero tendremos que repasar algunos puntos básicos. Conexión Cerdán en Forestalia. El alto cargo de Rivera confesó a la Guardia Civil que Anxón Alonso le conectó con los sobornos. 6 detenidos, entre ellos un ex alto cargo de Teresa Rivera, tras los registros en la sede de Forestalia en Zaragoza. Es una empresa reconocida en el sector de las energías renovables. Concretamente se dedican a la energía fotovoltaica y energías eólicas. Forestalia es conocida por sus dos grandes macroproyectos. De hecho, uno de ellos es el más grande de toda España. Un parque eólico en Teruel, el clúster del Maestrazgo. Fernando Semper es el dueño de Forestalia, que recientemente ha sido detenido. A Fernando Semper se le acusa de una trama de corrupción para obtener permisos ambientales, declaraciones de impacto ambiental, llamadas y conocidas como DIA. Parece que Samper no lo hacía de una manera regular, lícita, limpia. Presuntamente, Samper amañó informes técnicos, ocultó impactos ambientales y pagó comisiones millonarias a cambio de favores administrativos. Y es justamente ahí donde este caso mancha diferentes administraciones y por ende diferentes administraciones gobernadas por el Partido Socialista. El abanico de las personas implicadas en este caso, aparte del dueño de Forestalia, Samper, que ya está detenido, se suma el ex subdirector de evaluación ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, que estaba bajo el mando de Teresa Rivera, ministra de Pedro Sánchez, ministra de Transición Ecológica, vamos, lo que siempre hemos llamado medio ambiente. Además, han sido detenidos un total de 6 personas, incluidos testaferros y empleados públicos. Y lo que hace incontrolable este caso para Pedro Sánchez y todo su séquito es que está manchado el anterior gobierno del Partido Socialista en la región de Aragón. Una administración que no solamente se quedaba encapsulada en Aragón, sino que también se trasladaba hasta la Moncloa, hasta Teresa Rivera, persona por la cual también está manchada en este presunto caso de corrupción. Las irregularidades principalmente se produjeron presuntamente en la Consejería de Medio Ambiente
y en un instituto aragonés de gestión ambiental, el llamado INAGA. Todo ello implica al gobierno de Javier Lambán, hoy desgraciadamente ya fallecido, y al Ministerio de Transición Ecológica, cuya ministra de aquel entonces está actualmente en la Unión Europea. Al parecer, las irregularidades se ejecutaban mediante sociedades interpuestas como la sociedad Derco SL, creada en 2023 con el objetivo de ocultar diferentes pagos que se hacían a toda la administración. El clúster del maestrazgo de 125 aerogeneradores en Teruel es aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de julio de 2024, pese a que tenía informes técnicos desfavorables. La propia Guardia Civil ha señalado que el hecho de que se haya saltado la administración estos informes desfavorables sobre estos proyectos, esta empresa, este proyecto ha causado daños ambientales irreversibles. Al parecer, las investigaciones arrancan ya en diciembre del 2022 por una denuncia de Teruel Existe, uno de los partidos regionales de Aragón. Sin embargo, las detenciones se dieron la semana pasada, a principios de marzo. Los delitos que se le imputan son prevaricación ambiental, cohecho, es decir, sobornos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Y esto último, sobre todo, hace que sea la Audiencia Nacional quien tome cartas en el asunto. Esto afecta de una manera brutal a Pilar Alegría, la actual portavoz y presidenta del Partido Socialista en Aragón. La exministra tiene su gran primera crisis como líder del PSOE, ya que ella misma fue consejera de Lambán y ministra de Educación cuando se aprobó el clúster que ahora mismo está siendo investigado y está en el centro de esa presunta corrupción. Por el momento, el ministerio ha suspendido proyectos de Forestalia y ha ordenado una auditoría. El juez de Teruel decidirá si paraliza cautelarmente el clúster del maestrazgo. Todo esto hace que el caso Forestalia presuntamente sea el mayor caso de corrupción que ha sufrido Aragón. Y en mi opinión, es el peor caso de corrupción para el Partido Socialista y sobre todo para Pedro Sánchez. Porque el caso Forestalia no se podría haber llevado a cabo si no existiera un Ministerio de Transición Ecológica que aprobara parques eólicos de manera indiscriminada a cambio de presuntas comisiones por debajo de la mesa. El problema para Pedro Sánchez es que aquí hay diferentes personas implicadas de diferentes administraciones y de diferentes partidos socialistas. Uno está el de Aragón, otro está el de Teruel y otro es el de la Moncloa, que normalmente tiene intereses absolutamente enfrentados. La ministra Agesen, la ministra actual de Transición Ecológica, es decir, la ministra de Medio Ambiente, afirma que su gran acción para frenar toda esta presunta corrupción es una auditoría. Agesen anuncia una auditoría en el Ministerio de Transición Ecológica por el caso Forestalia. El problema es que este caso implica a todo el gobierno, implica al ministerio, implica a la Moncloa, implica a Pedro Sánchez. El gobierno salvó in extremis el macroproyecto de Forestalia que pide parar la Guardia Civil. Y al parecer el dueño de Forestalia también tenía relaciones con la trama Koldo Ábalos y Cerdán. Forestalia disponía de una guardia pretoriana en una empresa pública de la trama Koldo. Un subordinado de Teresa Rivera cobró 5,2 millones por beneficiar a Forestalia. En una comparecencia pública preguntan a la ministra Agesen, la ministra de Transición Ecológica, sobre toda esta presunta corrupción que tiene que frenar de algún modo el Ministerio de Transición Ecológica. Dos últimos asuntos que están hoy en todos los periódicos o en los periódicos, vicepresidenta. El primero es Forestalia. ¿Qué está pasando? ¿Es usted consciente o sabe o ha pedido que le informen de hasta dónde llegaba en su ministerio esta supuesta trama? Bueno, lo primero, he sido conocedora de, como usted lo denomina, esta supuesta trama a través de los periódicos, de las noticias. Y lo que sí quiero decir es que hablamos de un exfuncionario que se ha identificado en este procedimiento judicial, que ya no trabaja en el ministerio desde hace más de 2 años. No es un alto cargo, es un subdirector. A veces es difícil las jerarquías de los ministerios, y es un funcionario que estaba en el ministerio desde el año 2017. Yo creo que es importante poner el contexto. Y respecto al caso, lo que
que hemos dicho desde el primer momento es pues máxima predisposición de colaboración con la justicia, toda la documentación que se ha requerido y que se requiera, estamos plenamente disponibles, y yo internamente he pedido un análisis, evidentemente, para conocer qué está ocurriendo, si está conforme a derecho, conforme a todos los procedimientos, para tener también internamente una visibilidad de qué ocurrió, por qué ocurrió y evitarlo, por supuesto. Porque se podrían cuestionar incluso las adjudicaciones a Forestalia. De hecho, la Fiscalía apoya la paralización del clúster del Maestrazgo, que es uno de los grandes proyectos eólicos de España. Sí, de momento lo que sí puedo decir es que gran parte de los proyectos están bajo recurso, con lo cual de momento hay una suspensión. Muchas gracias al equipo de Libertad 17. Mr. E. Tellez, Jesús Espinosa, Ana María Lucas Richard, Claudia de Godos Surriste y Crema Dulce. Si tú también quieres ser una persona orgullosa de ser de derechas, únete al equipo de Libertad 17. Y con todas estas presuntas causas de corrupción encima de la mesa que tiene la ministra Agesen, le preguntan si al menos España no va a volver a sufrir otro apagón. Y con todo esto, ¿podemos estar seguros de que no se va a volver a producir? Yo lo que puedo decir es que nosotros no tenemos ninguna señal de que se vuelva a producir. Y yo creo que esto es lo más importante. Vamos a seguir siempre analizando los distintos organismos, el informe de la CNMC, que también me imagino que estará pronto con sanciones o con lo que estimen ellos oportuno, con los datos que ellos también han podido tener encima de la mesa. Pero lo que es importante es que se ha identificado el problema, lo que ocurrió, que fue el control de tensión, y se han puesto un abanico de soluciones para que deje de ser un problema en el sistema eléctrico. Por lo tanto, no hay ninguna señal que nos lleve a decir que vamos a tener un problema tan grave como el que vivimos el pasado 28 de abril. Bueno, algún apagoncillo sí puede haber, pero no tan grave, obvio. Vale. Una última relacionada con el sistema eléctrico. Esta señora no puede asegurar el suministro eléctrico en España, pero se niega a seguir utilizando energía nuclear. El gobierno rechaza la apuesta de von der Leyen por la nuclear. En España se invierte en renovables. Y encima le dan la contraria a la Unión Europea, que está diciéndonos que utilicemos sí o sí energía nuclear para nuestro día a día en el país. Me gustaría que escuchen lo siguiente. La seguridad climática no tiene nada que ver con la derecha o con la izquierda, con el progresismo o con el conservadurismo. Forma parte de nuestra responsabilidad para proteger a los ciudadanos hoy y en el futuro. Y además es una necesidad para impulsar la competitividad a nivel europeo y reforzar nuestra autonomía energética. Estas palabras que acabo de mencionar no son mías. No son mías, pero las puedo suscribir. Ustedes pueden pensar que yo soy mentiroso, que me lo invento. Decía El Plural, vandalizan con pintura el busto de Clara Campoamor en Madrid horas antes del 8M. Público decía, el busto de Clara Campoamor en Madrid es vandalizado con pintura en la víspera del 8M. Muy simbólico todo, ¿no? Infolibre, el busto de Clara Campoamor, vandalizado, víspera del 8M. Todo el rato así, el periódico España. Tuiteros como Fonsi Loaiza han vandalizado el busto en honor a Clara Campoamor. Impulsora, hablando de odio, del voto femenino. ¡Miserables! El PSOE, Reyes Maroto. Por eso es importante llenar las calles de Madrid y de toda España de morado, frente al odio y la intolerancia, más igualdad, más memoria y más feminismo, porque han vandalizado el busto de Clara Campoamor. La cuenta del Partido Socialista no es vandalismo sin más, es el ataque a la memoria de Clara Campoamor. Los derechos conquistados no se borran con pintura ni con odio, por eso voy. Bueno, hoy sabemos que eran las palomas, ¿no? Pero es quizá que las la paloma palomas, de Calabrés. Claro, es que, vamos a ver, no quiero criminalizar a todas las palomas, pero las palomas no, que han ido a cargarle mía, a Clara Campoamor, a ver lo que votan. A ver lo que votan. Claro. Que no todas las palomas son iguales. Os quiero decir, estos tweets... Son palomas fachas. Estos tweets... Son gaviotas. Estos tweets y estas manifestaciones de un montón de medios que dan clases sobre los bulos. Sí. Cuando un busto... Nos han mandado fotos de hace años del mismo busto exactamente igual. O sea, lo que han demostrado... Nadie ha comprobado si esto ha ocurrido en 8M. Y además se limpia y las palomas vuelven a cagar, porque es lo que hacen los animales. Pero el ponerse las estatuas y... ¿Esto es odio o no? Porque aquí se pone odio. Y se pone odio en una sincronía perfecta de un montón de medios y de tuiteros.
ninguno ha comprobado que eso, si te paseas por ahí como hizo nuestro compañero Cristian, estaba de hace días. Hombre, ¿Y cuántos han retractado? El Partido Socialista todavía tiene puesto el tuit, que lo he comprobado ahora. Me he quedado estupefacto con esto.